Estamos grabando hoy, es para el culto de oración, que es el martes. El Día de la Madre acaba de pasar, fue el domingo. Y bueno, quería igual mandar mis felicidades a todas las madres que tuvieron este día. Espero que hayan sido muy bendecidas, muy agasajadas, celebradas. Hay que dar gracias y celebrar a nuestras madres mientras aún las tenemos, porque pues hay tanto que agradecer, tanto lo que una madre hace por uno, tanto el valor, el significado que tiene una madre en la vida de uno. Entonces quisiera yo bendecir pues felicitar a cada uno de ustedes. Este es el segundo año sin mi madre y sí, siempre se extraña mucho. Aunque uno sabe que está allá en la presencia del Señor, que está gozándose y que, bueno, está allá junto con mi abuela, ¿verdad? Ahí está siendo celebradas, pero siempre se extraña. Entonces, antes es como cambia, ¿verdad? Entonces yo miraba que la gente ponía en su página, extraño a mi madre después de 17 años, tanto tiempo, y uno piensa o sea, no entiende hasta que uno lo vive en carne propia. Me recuerdo que una amiga, Norita, puso eso, que felicitando a su madre. Y yo le puse, después de 16 años, creo que puso ella de fallecida a su madre. Y no felicitando, sino agradeciendo por su madre, no felicitándola. Y después de 17 años, o 16, 17 años, y yo me recuerdo que le puse, siempre se les extraña, ¿verdad? Y ella me escribió vuelta así, siempre se les extraña. Y pues ya ahora que ya me ha tocado vivirlo, sé que es cierto, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esas madres que nos dio, mujeres que nos guiaron en el camino del Señor, que oraron por nosotros, que nos instruyeron. Y que gracias a ellas estamos donde estamos hoy, hemos conocido al Señor. Bueno, vamos a orar y después vamos a hablar. Hoy tengo un relato que quiero que lo veamos y ver cómo se aplica ese relato hoy en día. Padre, te damos gracias porque podemos venir juntos y leer tu palabra y estudiarla y aprender lo que tú tienes para nosotros por medio de ella. Oramos, Dios, que abras nuestros ojos a tu palabra, Señor, y que, podamos, tu palabra haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Ya sea animarnos, ya sea traernos a nuestra mente, recordarnos de situaciones. Lo que tú quieras hacer, Señor, aquí estamos. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Estaba leyendo y estaba discutiendo eso también con mi clase de escuela dominical. San Juan 4, de los versículos 43 al 54. Y habla la historia de un funcionario que su hijo se le enferma. Pero mejor leámosla. Juan 4, del 43 hasta el final del pasaje. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando él fue de Judea a Galilea. Había un funcionario del rey. Era una persona, me imagino yo, que con algo de poder, porque trabajaba para el rey, un hombre acostumbrado a que se hiciera aquello que él pedía, un hombre poderoso, pero encuentra una situación, como nos sucede a muchos de nosotros, que en algún momento de la vida, que su hijo se enferma. Y es una situación que no puede controlar, que aun por mucho poder que él tenga, por mucho dinero que él tenga, él no puede hacer nada con respecto a esto.
No sé si Jesús fue ya el último recurso, que él acudió a Jesús cuando lo demás no funcionaba, o si había tratado antes o qué. Pero era un hombre como un funcionario del rey, me imagino yo que él estaba acostumbrado a que se cumpliera lo que él pedía. Si él tenía siervos bajo su mando, que él decía, hagan eso, que ellos le hacían, que también él le decía, él estaba acostumbrado a que se le hiciera caso. Está bien enfermo su hijo. No sé si alguno de ustedes, cuántos de ustedes nos están viendo que son padres de familia, y no sé si alguno de ustedes se le ha enfermado un hijo. ¿Y qué ha hecho usted por aquel hijo? ¿Hasta dónde ha llegado? Noches de desvelo, sin dormir toda la noche, y probablemente al día siguiente usted tiene que ir a trabajar. Tal vez le ha pasado que incluso lo ha tenido que hospitalizar o operarlo, y en ese momento usted no tiene los fondos, pero va a ver cómo va a conseguir el dinero para esta operación, porque es su hijo. Y usted está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo o por su hija. No sé si cuántos de ustedes, si de repente les encontrara que su hijo ocupa un riñón, usted ni lo dudaría, ni lo dice, tomaría el tiempo para decir sí o no, sino que lo que diría es, sí, aquí está mi riñón, ¿verdad? Sea lo que sea, usted está dispuesto a hacerlo porque es su hijo. Y este es el caso, el hijo de este funcionario se había enfermado. Y al no él buscar algún recurso, acude donde Jesús, va donde Jesús buscando que Jesús sane a su hijo. Llega donde él y le dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre que estaba acostumbrado a simplemente ordenar, porque era un funcionario del rey, se encuentra en el punto que él va y dice la palabra que ruega a Jesús que le sane a su hijo. Y no me imagino yo que fue un ruego, mira Jesús, por favor, sino que aquel hombre, me imagino yo que al tener a su hijo enfermo, cae de rodillas clamándole a Jesús. Tal vez es algo que este hombre no ha hecho antes en su vida, es primera vez que lo hace. Pero la situación en la cual está viviendo y tiene por delante le lleva a tener que hacer esto. No queda de otra. Tal vez nunca se imaginó este hombre, no sé, no lo dice la palabra, pero al decir que era un funcionario del rey, nos dice bastante lo que eso conlleva. Nunca se imaginó este hombre que se iba a encontrar en una posición que iba a tener que rogar. Pero cuando se trata de su hijo, él lo hace. Y tal vez no lo hubiera hecho delante de esta persona, delante de Jesús, a que ellos miraban como un charlatán o no lo miraban, no lo respetaban. Pero llega el punto en su vida que no le queda más que clamar y rogar, caer de rodillas y clamar a Jesús, porque ya ha intentado todo y nada le funciona. Ya ha tratado esto, ha tratado lo otro y nada le funciona. Y aquí encontramos a ese hombre. Ahora, la respuesta de Jesús puede que nos sorprenda un poco. Lo que le dice es, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Me imagino que aquel hombre cuando escucha aquello le sorprende, porque ¿qué esperaba que le dijera Jesús? Jesús le dijo, sí, vamos a tu casa. Lo que el hombre esperaba, que descendiese y sanase a su hijo. El hombre andaba buscando que Jesús fuera con él hasta su casa para sanar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Y esperaba que Jesús le dijera, sí, voy contigo. Hay otro relato en la Biblia, y bueno, si lo buscamos, vamos a Marcos 5, quiero leer Marcos 5. Marcos 5. Voy a leer del versículo 21 en adelante. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud
y le apretaban. Encontramos esa historia de Jairo que no sé a dónde queda con la historia del funcionario, pero encontramos que Jairo, su hija está a punto de morir, igual que está el hijo del funcionario. Va donde Jesús y también le pide lo mismo que le pide el funcionario. Le dice, ven a mi casa para que la sanes. En el caso de Jairo, Jesús fue con él, lo acompañó tal y como él le pedía. En el caso del funcionario no fue así. Y me llama la atención porque a Jairo le contesta de una manera y al funcionario le contesta de otra manera, que hasta pareciera que fue una forma brusca como le contesta el Señor a Jesús. Imagínese usted cómo se pondría en su lugar de este funcionario. Su hijo está agonizando, se está muriendo. Usted acude a Jesús en busca de que Él vaya a su casa y le sane. Jesús le dice a ustedes, si no creen, si no vienen señales, no creerían. Podría parecer un poco pesado, ¿verdad? Podría parecer un poco, ¿y este qué me está diciendo? No entiende la gravedad de mi situación, que yo ocupo que Él descienda a mi casa y toque a mi hija, a mi hijo, para que sea sanado. Después, regresando a San Juan, le contesta a Jesús, voy a ver a leer San Juan 4:48. Entonces Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Justo después de que le dice esto, Jesús le vuelve a repetir, el oficial, Señor, desciende a mi casa para que antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En este momento el hombre tiene una decisión que tomar. O le cree a Jesús, que en efecto, como él le dijo, su hijo está vivo, o de repente se enoja, se molesta y dice, ¿no entiende la gravedad de mi situación que yo ocupo? Y él lo puede hacer. Y vengo yo a buscar a este hombre y no entiende la gravedad de mi situación para que descienda conmigo. ¿Ok? Me decía, estaba discutiendo, estábamos hablando de eso en la clase de escuela dominical que yo enseño. Y me decía uno de los muchachos, y no había pensado yo en esta, otra de las opciones que tenía era que Jesús lo llevara a la fuerza. Era un funcionario del rey que estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él quería. Bien pudo haber atado a Jesús con con soldados o quien fuera y llevado hasta donde su hijo. Tal vez esta era una opción, no se me había ocurrido, pero sí me pareció divertida, graciosa esa opción que me dio él. En ese momento el hombre tiene la decisión qué va a hacer él. Y el hombre cree lo que Jesús le dice. En sí el hombre no estaba buscando, en sí la meta del hombre no era que Jesús descendiera a su casa, sino que Jesús sanara a su hijo, al igual que la meta de Jairo. La meta de Jairo no era que Jesús descendiera a su casa. Ellos miraban que esa era la forma que se requería para que Jesús sanase a su hija, en el caso de Jairo, y a su hijo, en el caso de ese funcionario. En el caso de Jairo, Jesús sí, en efecto, va con Jairo. En el caso del funcionario, no. Al final el resultado fue que ambos, sus hijos, fueron sanados, tal y como ellos lo pidieron. Ahora, ¿por qué Jesús obró de una manera con Jairo y por qué lo hizo de otra manera con este funcionario? ¿Qué sería? No sé si usted está esperando algo del Señor y cree que la forma en que va a suceder es de esta manera, pero tal vez realmente como Jesús tiene planeado que esto suceda, es diferente de lo que usted se ha imaginado. Nunca se le ocurrió al hombre que al llegar a donde Jesús solo con decir la palabra iba a sanar a su hijo. No se le ocurrió a él. Para él, la forma de sanar, traer la sanidad a su casa, era que Jesús fuese con él. Y tal vez usted y yo creemos que Jesús, para obrar, tiene que seguir ciertos parámetros, como lo imaginamos nosotros. Tal vez usted tiene un hijo que está descarriado, que no conoce al Señor. Y usted cree que la forma en que este hijo puede venir a los pies del Señor es trayéndole usted a la iglesia. Y puede que así sea. Pero su punto final realmente no es tanto que su hijo asista a la iglesia, pero que su hijo tenga un encuentro con el Señor. Es lo que usted como padre anhela más que cualquier cosa.
Y el camino que usted ha visualizado es que es necesario que mi hijo venga a la iglesia y que conozca al Señor. Pero eso tal vez no es el camino que Dios tiene para él. Tal vez el Señor sabe que su hijo, por su corazón, tiene que atravesar por ciertas circunstancias duras que lo van a traer a los pies del Señor. Tal vez el Señor sabe que su hijo tiene que transitar cierto camino, porque en ese camino él va a aprender ciertas cosas que luego, una vez que ya conozca al Señor, le van a ser valiosas para alcanzar a otros. No sé. Interesante en el caso de Jairo. Quiero regresar otra vez a Marcos 5, cuando van ahí al camino. Voy a leer del versículo 24 en adelante. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero luego Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie le supiera, y dijo que se le diese de comer. En el caso de Jairo, cuando van camino a sanar a la niña, ocurre otro milagro. Esta viuda, esta mujer que había gastado todos sus ahorros, que no tenía nada y había padecido por 12 años de esta situación, sabe que si ella toca el manto del Señor, puede ser sana. Y en el transcurso de a sanar a la hija de Jairo, esta mujer es sana. ¿Se imagina usted con Jairo, urgido para que Jesús vaya a su casa, va a sanar a su hija, y de repente esta mujer ocurre esta distracción? Y no sé si Jairo había dicho, ay, qué bueno que la sanó, pero Jesús, vamos, sigamos en camino, tenemos que llegar a mi casa. Y cuando van en camino, se le acercan a Jairo y le dicen, no, ya es muy tarde, tu niña ha muerto. ¿Qué pasaría por la mente de Jairo? Ay, si tan solo no me hubiera trazado esta doña. Ay, si tan solo Jesús no se hubiera parado. Tenía que sanarla hoy. De todos los días, hoy tenía que hacer esto. No sé qué pasaría. ¿Qué pasaría si esto pasó por su mente o no? Y Jesús le dice, tan solo cree y tu hija va a ser sana. Los dos, tanto Jairo como el otro funcionario, el funcionario del rey, recibieron aquello que buscaban. Para uno sí fue necesario que Jesús fuese en camino hasta allá. Para el otro solo lo dijo. Y Jesús le pudo haber dicho lo mismo a Jairo. Solo cree y tu hija será sana. Pero sería que tal vez en el camino a efectuar esa sanidad, Jesús sabía que se iba a encontrar con alguien que tenía que ser sanado, alguien que necesitaba de él. Tal vez Dios, usted esté esperando una situación en particular que Dios haga. Y como usted lo ha visto de esta forma, pero el camino que el Señor tiene para llegar hasta ese punto es diferente de lo que usted quisiera, de lo que usted se imagina. Pero tal vez a través de ese proceso hay otras cosas que tienen que acontecer
personas que tienen que conocer al Señor, personas que van a ser bendecidas. Jesús lo pudiera hacer, pero Él sabe que hay otras cosas más que usted y yo desconocemos. Realmente lo que queremos es que Dios cumpla sus propósitos, haga su voluntad. No sé qué es la situación que hemos orado. Y tal vez usted se lo imagina que para que eso acontezca tiene que ser de esa manera. Pero tal vez no necesariamente así. Ya para ir concluyendo, hoy son 4 meses del fallecimiento de mi padre. Hoy, hace 4 meses, mi padre pasó a la presencia del Señor. Y mi padre no conocía del Señor. Y nosotros como nos oramos por él por años, por más de 50 años, oramos por mi padre. Y la forma en que nosotros nos lo imaginábamos era que mi papá iba a llegar a la iglesia, que mi papá iba a estar con nosotros a la iglesia, pero no fue así. En el proceso mi papá conoció al Señor, mi mamá falleció y mi papá, después de que mi mamá falleció, Dios lo dejó 9 meses más en esta tierra. En ese proceso mi papá conoció al Señor y tal vez fue eso lo que se requería para que mi papá le rindiera su vida a Cristo. Fue eso lo que tomó y no era como nosotros lo imaginábamos. Nosotros imaginábamos que tal vez en la iglesia o cuántas veces le hablamos, pero fue a través de ese proceso, es el camino que el Señor tenía para mi papá. Muchas veces los caminos que Dios tiene no son como nosotros quisiéramos o como los hemos visualizado, pero sí como tienen que ser, como el Señor sabe que tienen que ser. Y sea lo que sea que está pasando, tal vez ustedes se han imaginado que para llegar del punto A al punto B, una línea recta, ¿verdad? Es el camino más corto para llegar. El Señor le dice, no, tenés antes que pasar por el punto C, por el punto hasta acá, no sé cuánto, hasta llegar a su punto final. No sé cuál es el proceso que Dios tiene con usted. Y no es fácil. No le voy a mentir y decirle que es fácil, es difícil, es doloroso. Pero nosotros obtuvimos aquello que por tanto tiempo oramos, que fue la salvación de mi papá. Y qué mejor cosa saber que un día nos vamos a volver a ver, vamos a estar todos juntos gozando en su presencia. Así que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, tal vez no en el tiempo que usted se lo imagina, no de la manera que usted se lo imagina, no como lo ha hecho en otras ocasiones. Me pongo a pensar en eso, sí. El funcionario había escuchado la historia de Jairo y él había pensado, bueno, Jesús sanó a la hija de Jairo y tomó que él fuera a la casa de Jairo para sanarla. Se imaginó que él tenía que ser igual en su vida, pero no fue así lo que el Señor hizo. Tal vez usted ha visto cómo Dios ha obrado situaciones similares en la vida de otros o en otros casos, pero no significa que necesariamente va a ser en su vida de la misma manera, sino que va a ser como Él sabe que tiene que hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día y te damos gracias porque cuando venimos delante de ti tenemos que tener la certeza que tú escuchas, tenemos que tener la certeza que tú respondes y que tú atiendes, Señor, que tú haces tu perfecta, santa y buena voluntad. Tal vez no como nosotros quisiéramos, tal vez no como lo hemos imaginado, tal vez no como te lo hemos pedido, pero queremos, Señor, que se cumpla aquello, Señor, que tú sabes que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Tú eres Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de buscarte, de orar, de confiar en ti, Señor. Y gracias porque en tu misericordia tú nos has alcanzado, nos has perseguido, nos has tomado, Señor. Nos has dado vida eterna cuando estamos muertos en nuestros pecados. Te amamos, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.